Hola a todos a los que nos acompañan esta noche de 7 de agosto en una nueva sesión de en vivo aquí en Alma Terapias de Sanación. Esta noche tendremos un tema muy interesante que es sobre entidades y desposesión en la terapia de vida pasada. ¿Se han preguntado ustedes alguna vez o han sentido que las personas les comentan o sienten que ustedes actúan de manera diferente a lo que habitualmente actúan en su vida? Eh, Sienten de repente que hacen cosas y después al hacerlas dicen, pero este no soy yo. Esa pregunta se la dejo rebotando a Natalie. Bienvenida, Natalie. Hola, buenas noches. ¿Qué pasa con eso? Cuéntanos un poquito. Mira, esas preguntas que tú haces, muchas veces se preguntan también los consultantes y de alguna u otra manera nos invita a nosotros como terapeuta a explorar en el ámbito de las entidades. Siempre, o no sé si siempre, pero quizás en algunas ocasiones algunas personas han tenido la necesidad de hacer algo de pronto que es inexplicable para uno, como que de repente uno dice, hoy tengo unos deseos incontrolables, por ejemplo, de comer chocolate, no sé, y nunca has comido chocolate. O cuando una persona es un poco más sensible, de pronto tiene la necesidad o reconoce que tu campo de energías sutiles, los cuerpos que están inmediatamente alrededor del nuestro, se ven afectados con otras energías intrusivas, que pueden ser positivas o no, digamos. Yo creo que es un tema que podemos echarle harto fuego, digamos, y tener una entretenida conversación hoy con nuestro invitado. Así es, esta noche vamos a contar con la compañía de Cristian, un terapeuta también de vida pasada, que nos va a contar más o menos de qué se trata. Invitando para que se incorpore a la conversación de hoy. Hola, Cristian. Hola Natalie, ¿cómo estás? Hola Cristian, Bien. buenas noches, bienvenido. Hola Felipe, gracias por la invitación. Primero que todo, ¿nos escuchas bien? Sí, sí, perfecto. ¿Usted? Sí, También, súper súper. bien. Así que estábamos hablando, bueno, hoy día el tema principal son las entidades y la desposesión en la terapia de vida pasada. Para partir esta sesión, quería preguntarte, Cristian, lo más básico para poder entender un poco este tema relacionado con entidades y desposesión. ¿Qué son las Ya. entidades? Mira, la entidad en sí, tal como el hombre son energías que se unen y forman el cuerpo físico y los otros cuerpos más sutiles, la entidad es un concepto, existen distintos conceptos, pero son conceptos un poco metafísicos, pero en forma práctica son formas o campos de energía que en ciertos casos pueden interactuar con el campo de energía de una persona viva y algunos de estos tienden a afectar de manera sutil o más fuertemente la mente subconsciente de cada persona o del afectado en este caso o de a quien se están vinculando. Al final son influencias espirituales o adherencias de espíritus, que se han llamado así. A veces tienen distintas características que ahí seguramente las vamos a conversar. Y se asocian con lo que es las almas perdidas, claramente. Perfecto, o sea, toda entidad en algún momento pudo haber sido una persona o vienen de otras partes estos espíritus o entidades. O sea, ahí entramos en lo que es la metafísica y no podríamos definir si todas han sido personas, pero dentro de lo que nosotros en TVP practicamos y hacemos,
suele aparecer la gran mayoría de estas situaciones que hay energías que se adhieren a ciertas personas, se deben por distintas causas o hay predisposiciones, pero por lo general la gran mayoría de estos casos son lo que llamamos almas perdidas, que de alguna manera la persona cuando falleció o salió de este plano o salió de su cuerpo, algo pasó en la muerte por lo general que no pudo trascender a un plano más espiritual o un plano más sutil, sino que se aferró a este mundo, al mundo físico. Puede ser por distintas razones. A ver, una razón, por ejemplo, voy a poner una muy por ejemplo, cuando alguien fallece en un accidente perdiendo la conciencia anteriormente y no sabe que está muerto, no toca muchas veces. O una madre que no quiere dejar a sus hijos pequeños que se críen solo en esta vida y tiende a aferrarse y a veces se unifica o es incluso al acercarse tanto a los niños, a sus propios hijos, puede quedar adherida al campo vibratorio de esta persona. Mm. Cristian, hablando de las entidades, ¿hay distintos tipos de estas? ¿Hay diferencias entre ellas? ¿Qué nos podrías decir tú según tus conocimientos? Sí, mira, hay distintas clasificaciones, hay muchos estudios sobre esta materia, pero entramos siempre en un tema que es de la psicología transpersonal junto con metafísica, pero igual que Natalie sabe, los principales subclasificaciones que existen es alma perdida, que es la que hemos definido un poco en este momento, claro. Y que estas almas perdidas pueden ser o de familiares o algunas almas perdidas oportunistas, le llamamos, que se aprovechan de ciertas situaciones y otras. Una clasificación, otra clasificación es obsesores, que el obsesor ya es un tipo de alma que a veces es un alma perdida, otras veces no, pero su característica en la literatura, en las películas, muchas veces se ha asociado con lo que es las posesiones, por ejemplo. Claro, con las entidades más Pero oscuras, por definirlas de alguna manera. claro, claro, pero su característica clásica es que busca, al adherirse a alguien, busca y tiene una acción persistente eh, sobre este individuo, esta persona, con la directa intención de causarle daño, molestia, entorpecerlo o incluso llevarlo a la muerte. Exactamente. Ese es, y tener, sí, perdón. Dale. No, que iba a sumarle algunas cosas a la definición que me parece súper concreta y súper clara, que los obsesores no necesariamente son energías muertas, por llamarlas de alguna manera, sino que de pronto también pueden haber obsesores vivos, que son personas que están en el mismo plano que nosotros, digamos, pero que la energía de ellos de alguna manera se juntan en nuestro campo vibratorio y nos roban. Pero eso es de manera, no de manera consciente, ¿no lo hacen? ¿O sí? Bueno, ahí va a depender De ambas formas puede ser. Claro, de las intenciones de aquel ser, digamos. O sea, puede haber gente Acá, perdón, puede haber gente que se sienta que le restan energías sin que la otra persona que lo está haciendo sepa que puede tener esa... Claro, efectivamente, o sea, puede haber un obsesor vivo que no se dé cuenta que él está robándole, por decirlo de alguna forma, energía al otro, pero de pronto también puede haber un obsesor vivo que su motivación sea esa y tiene una connotación ahí un poco más, de repente desde la magia y con otros temas que podríamos hablar quizás también más adelante con Cristiana y que se maneja bastante en el área. Por eso dentro incluso de la clasificación, como dice Natalie, se clasifica también las entidades que corresponden a personas vivas, otras que corresponden incluso a duendes o fuerzas de la naturaleza, elementales, e incluso en algunos casos hay muchos autores que hablan de influencias extraterrestres, que también hay desarrollo y estudios sobre eso, sobre todo en otros países. Así es. Pero la característica de lo que llamamos entidades, en este caso, es ese
que de una u otra manera al adherirse al paciente o a la persona, le resta energía, incluso teniendo una muy buena intención. Y ahí es lo que Natalie decía también, las personas vivas pueden ser consciente o inconscientemente, con una finalidad o no una finalidad, y ahí también puede entrar hasta esto de magias raras, de Claro, uniones de pareja, y que claro. pasan a ser lo que es magia negra para mí. O sea, la magia negra para mí es todo lo que sigue, se proyecta un tipo de energía para no necesariamente causar daño a otro, pero cambiarlo de su aspecto natural, que no Exactamente, corresponde. exactamente. Y ahí está la influencia. Ojo, que pensemos que el tema de la energía, como decía al principio en la presentación Natalie, existe. Cuando una mujer, sobre todo, está embarazada, empieza a sentir ganas de comer cosas que nunca le han gustado y cosas Tienes que toda la razón. jamás le gustaron. Y cuando nace el niño y es más grande, tiene esos gustos. O sea, Claro que sí. existe la influencia energética, en el caso del neonato con mucho más Claro, razón, pero también esa influencia energética existe en otros sentidos. exactamente. Y ese es un súper buen ejemplo el que tú Muy buena acabas de dar analogía. respecto como a la entidad de manera, eh, viéndolo como por el lado positivo, Sí, en ese sentido. sí. En este caso ya no es una entidad porque está dentro de tu No, cuerpo, pues pero sí claro, hay claro. entidades que tú le puedes Que te atraer. afectan. Exactamente. Y son, digamos, hay condiciones que a ti, que puedes tener tú como para atraer una entidad. A ver, si yo soy muy bueno para la fiesta, bueno para tomar, quizá incluso para algunos otros vicios, personas, en este caso, si son entidades, llamémosle almas perdidas que están rondando, que perdieron su cuerpo y no se dieron cuenta de eso, no quisieron partir, pueden querer adherirse para sentir el gustito del trago, del cigarro o de otros Exacto. vicios. Pasa mucho en pacientes que nos sucede y pacientes que a veces nunca han tenido, igual que, digamos, la mujer embarazada que hablamos, nunca han tenido ganas de tomar o de causar daño a otro y de repente empiezan a sentir como que tuvieran voz adentro sin ser psicóticos, Claro. o gustos que no les corresponde, o ganas de ir a la playa cuando nunca le ha gustado la playa. Exacto. Y Mm. a veces eso se puede estudiar y se puede determinar que hay algo adherido a él que le está pasando su gusto, sus intenciones y llevándolo a una u otra situación. Exactamente. Yo creo que ahí también es importante señalar que, como sumándome al ejemplo que daba Cristian, cuando las personas son más, no sé, frecuentan más lugares como, no sé, los bares, las discotecas, de pronto, son lugares que de alguna manera facilitan un poco el acceso de estas entidades que quedan ahí un poco perdidas. Y obviamente, ¿por qué? ¿Por qué dirán ustedes que esos lugares que de alguna manera sirven como para ir a pasar las penas y cosas así, muchos piensan eso? Porque en esos espacios nosotros por lo general tendemos a bajar un poco la guardia y nuestra energía en muchas ocasiones cuando no está al nivel, a un alto nivel, permitimos, a ver, como poner un ejemplo, si la energía nuestra es a 10, Ujú. a un número 10, todo lo Vibracional, que, exacto, una vibración tu frecuencia. a mi frecuencia, todo lo que vibre más bajo que 10 no va a poder ingresar a mi campo energético. Pero de pronto, si mi energía baja a 5, a 4, porque estoy triste o porque de pronto, no sé, tuve un mal día o distintas razones que puedo tener, si bajo a 4, todo lo que está entre 4 hacia abajo no va a entrar, pero de 4 para arriba vamos a permitirle el acceso a todo esa otra energía, digamos, que nos pueda acompañar y que se pueda incorporar en nuestro campo vibracional. Mm. Ese campo vibracional, de alguna manera, es lo que llama la atención a otros. Muchas veces, y me ha pasado, con entidades que responden en la TVP, eh, no sé, me incorporé o me quedé con esta persona porque me gustó, porque me tuvo compasión, porque fue el único que me vio en ese sentido. Eh, y, y claro, de alguna u otra forma ahí tú te das cuenta que estas entidades igual, a pesar de que ya no estén en el campo, en el plano físico,
siguen teniendo emociones y percepciones como que sí estuvieran en el plano físico. Entonces, claro, no se han dado cuenta muchas veces y necesitan un cuerpo físico para manifestar todas esas necesidades que ellos van teniendo también. Y Natalie, bueno, estas entidades, al no pasar de una vida a otra, o en qué plano se quedan y por qué están ahí. Y además agregarte, por lo que mencionaba Cristian anteriormente, de los obsesores, que generalmente son los que nos quitan energía. ¿Existen entonces entidades buenas y malas? Mira, aquí yo creo que hay varias preguntas, así que voy a tratar de ordenarme como de lo primero que me decías tú. De alguna manera las entidades no logran llegar al plano espiritual como a la unión del todo, a la luz, al, no sé, como queramos llamarlo, digamos, pero al completarse, a incorporarse, digamos, a esta matriz que nos ayuda a volver a encarnarnos de pronto. Entonces, terminan con un plano físico. Ahí Cristian podría ayudarme de pronto si tiene una visión distinta o la comparte. Terminan de pronto con el plano físico y desde esa perspectiva como que no llegan al plano espiritual completamente del todo. Entonces, ¿por qué? Hay millones de razones. Tantas razones pueden haber como entidades en el mundo pueden existir o alrededor de nosotros puedan existir. ¿Por qué? Porque simplemente no quisieron llegar a la luz, porque de alguna otra manera la culpa los dejó acá, porque tenían que resolver algo todavía, porque no se dieron cuenta, como decía Cristian, de que pasaron a este otro plano y que dejaron este cuerpo físico que los acompañaba en esta experiencia. Entonces, pueden haber muchas razones por qué no llegan a este plano más espiritual y que nos siguen acompañando en el plano físico de cierta forma. Entonces, para poder manifestarse desde lo físico y mostrarnos sus necesidades, se incorporan en nuestro campo vibracional, en nuestro campo energético. ¿Y cómo lo hacen? A través, como lo que hablábamos recién, de alguna manera utilizan estos campos energéticos que están disponibles y de alguna forma que ellos puedan incorporarse y, ¿cuál es la palabra? Como permitir de alguna manera cambiarte tu forma, no sé si cambiarte tu forma de ser, porque Cristian decía una palabra hace rato, pero como ya se me fue, pero es como modificar un poco, incorporar sus propias necesidades, sus propios gustos, porque ellos necesitan ser ellos, que no se han dado cuenta muchas veces que no están en Tratan de influenciar. Exactamente. De influencia, claro. Influencia. Y claro, lo que pasa es que ellos no se dan cuenta que se fueron. O no quieren irse, y al momento de desencarnar de esta vida o salir del cuerpo, hasta el alma más evolucionada por lo general se dice que tiene momentos de duda o de situaciones, pero al pasar a donde le corresponde, que aquí ya no es no vamos a hablar cielo, infierno, eso no existe, no, por lo menos para mí no, pero sí al lugar que le corresponde, esas dudas son tratadas y entiende que es un alma desencarnada. Pero si no lo entiende, queda vagando propiamente tal. Y al quedar vagando y no poder percibir, sentir, o sea, esta vida lo que tiene son los sentidos. Los sentidos omnibulan y también amarran a este plano. Y eso lo quieren seguir sintiendo. ¿Y qué forma es? Es amarrándose de alguna manera con un cuerpo. Y buscan cuerpos a veces similares a su gusto, para poder sentir el gustillo ese de lo que ellos buscan. Si son fumadores, sentir el tabaquismo. Por eso, muchas de estas quedan sobre todo omnibuladas y atrapadas por las pasiones o por los gustos, por el vivirlos y revivirlos una y otra vez. Lamentablemente van quedando atrapados y van quitándole energía a la persona. Nosotros lo que hacemos en TDP es tratar de sacarlos, o sea, el paciente hace el trabajo, pero trata de
primero darse cuenta de su existencia y a la vez que esta alma perdida, que a veces presentan características como que fueran el alma más fuerte y el más malo, pero están con miedo, igual que cualquier persona o casi como un niño que se ha recubierto con un disfraz de diablo, Sí, pero eso no existe y de repente sueltan su bondad y se pueden ir a donde les corresponde voluntariamente y digamos con una paz tremenda. Y eso al paciente le quita un peso encima. exactamente. Yo creo que en ese punto es súper relevante mencionar, o sea, hacer hincapié en ello, en lo que dice Cristian. Generalmente en TVP nos encontramos con que las entidades se muestran primero muy, no sé si muy molestos, un poco enojados porque queremos volver a quitarles este cuerpo físico de alguna manera que ellos lograron obtener, pero en el fondo siempre hay bondad. Y es súper relevante también, creo que, hacer la diferenciación de lo que hacemos nosotros en la terapia de vida pasada, lo que hacen, por ejemplo, en la religión católica, porque nosotros no hacemos exorcismo, eso creo que es súper relevante que lo dejemos en claro. Nosotros trabajamos y ayudamos a que las almas perdidas o las entidades vuelvan a encontrarse y accedan al lugar al cual pertenecen. ¿Cómo lo hacemos? A través de la conversación, a través del guiar, pero como bien dice Cristian, ese no es un trabajo que nosotros hacemos, sino más bien es un trabajo que nosotros guiamos, porque el que hace el trabajo siempre en TVP, independiente eh, del motivo de consulta, es el consultante. Todo lo va realizando el consultante. Nosotros tenemos vedado, y eso hablaría muy mal de un terapeuta, sobre todo certificado, eh, que influencia al paciente. O sea, nosotros tratamos de no poner ideas ni pensamientos. Por lo tanto, cuando aparecen estas situaciones de energías que se te han adherido, el paciente se tiene que dar cuenta. Muchas veces nosotros lo percibimos, lo podemos pensar que es así, podemos incluso sentirlo y a veces estas se expresan físicamente de distintas formas y algunas son muy fuertes. Pero nosotros lo que hacemos es guiar al paciente para que él la desarrolle, para que la entidad se exprese también y se libere. Porque como decía Natalie, por lo general, estas entidades han estado atrapadas por mucho tiempo. Y es estar atrapado, es estar peor que estar encarcelado, viviendo una pequeña vida, o sea, una fracción de una vida o de un pensamiento repetitivamente, entonces terminan siendo, no sé cómo llamarlo, ya no sería marcado, no sería, terminan siendo como una entidad negativa sin serlo. A veces son, a ver, a todos nos ha pasado pacientes, a mí me ha pasado con pacientes que han tenido una entidad toda su vida y han convivido extrañamente con la muerte, conversando con ella, y al final era un hermano que no nato, que falleció en el vientre materno, pero su alma quedó en el vientre y cuando vino él posteriormente se le adhirió. Y ya adulto se dio cuenta de eso y al liberarse, o sea, es como que le sacaran un peso enorme encima y recuperar una energía que ahora no la comparte, que es solo de él. Exactamente. Y estas entidades, le pregunto a los dos, ¿solo pueden quedarse en el campo energético de las personas o en otros espacios o lugares? Y además, ¿estas entidades pueden tener una influencia siempre negativa o también puede ser positiva para la persona? O sea, No sé yo si quieres creo que no hay ni partir. bueno ni malo. Creo que quizás partimos por lo bueno y malo, Nati. Sí, no, sí, dale. Te paso no son ni buenas ni malas por lo general. Hay algunas sí que aparecen y ya son obsesores de nivel 3 que tienen otro nombre y ya esas son entidades oscuras. Pero y esas son lo que decía Nati, de que a veces en otras prácticas o otras cosas más, no podría llamarlo esotérico, quizás más extremo. Sí, cuando hacían estas desposesiones y que quizás todavía la hacen en muchos lados,
no corresponde, o sea, por lo general son, como dice el nombre, almas perdidas, seres o energías que no saben dónde están, Mm. pero no son ni buenas ni malas. Son energía, y tienen que recuperar simplemente su sendero a dónde deben ir. Y ahí entienden el por qué. Y por lo general en eso influencian al paciente, pero también hay muchos que quieren influenciar en buen sentido, como sería el alma de una madre que se queda protegiendo a su hijo. Exacto. Pero sí hay uno le trata de hacer entender que le está quitando energía a su propio hijo que ya creció, que ya no necesita su ayuda y de una u otra manera necesita cortar el cordón umbilical, en este caso no el hijo, la madre, Exacto. en sentido figurativo. Ahora también ocurre, sumándome un poco a las palabras de Cristian, que, bueno, yo también estoy muy de acuerdo con lo que él refiere. Yo tampoco creo que sea como de definir de bueno o malo, digamos, sino que son, así como las personas somos de pronto también. Ellos igual, las almas perdidas igual. Entonces, eh, eh, hay otros casos que, claro, Cristian menciona los ejemplos de estas madres de pronto que parten muy tempranamente y dejan hijos a los cuales ellas desean aún acompañar, pero también existen entidades, por ejemplo, que han sido, se han quedado aquí en este plano, que de pronto a lo mejor no tienen una conexión directa con este cuerpo físico que están utilizando ahora. Y yo recuerdo una experiencia, no es mía, pero sí la recuerdo en algún momento que la escuché y me llamó mucho la atención, de un consultante que llega con una entidad y de pronto, no sé, creo que, no recuerdo bien si es un caso tuyo, Cristian, que lo conversamos de repente, eh, ¿Vale? que, que, que tenía esta entidad que lo motivaba y lo incentivaba mucho con el tema del trabajo, que era que Sí, muy sí, trabajólico. sí, Tengo la impresión de que es sí. un caso tuyo. Era justamente un caso de un amigo más encima. Él lo hacía trabajar, o sea, y lo motivaba a trabajar, y lo hacía trabajar, trabajar, trabajar. Y tú tratabas te comunicabas con la entidad, y no, ella quería trabajar. Y no representaba que hubiera tenido cuerpo antes. No sé de qué. Entonces, acá nosotros a veces no tenemos cómo explicar ni la génesis ni nada. Lo que queremos es solucionar lo que le está afectando al paciente. Y en Claro, este caso, de una u otra manera, le estaba quitando energía, pero lo ayudaba a trabajar. claro. En ese caso yo no la pude sacar, no quiso irse y no No, quise, no era negativa, por lo tanto no lo forcé, pero en la conversación y en el entendimiento, a la siguiente sesión no existía, se había ido por su propio medio. a ese punto quería llegar justamente, porque de alguna forma tú podrás decir, pero ¿cómo me afecta en negativo, digamos, que esto me motive a trabajar si dentro de todo Claro, no es algo claro, malo? bueno. Pero el trastorno igual te está quitando energía, que es tuya, que no es de esta entidad. Entonces, Y, y te está es influyendo en tu libre albedrío, porque claro, te y dirige a ciertas acciones sin que tú las eliges. exacto. A lo mejor en tu misión de vida, en tu plan de vida, no está el ser trabajólico extremo. De repente a lo mejor está en vivir la vida de una manera más libremente y esta entidad te obliga, entre comillas, o te influencia a trabajar de manera más organizada, más, igual vives de una manera como disociada a tus necesidades. Y un poco saliéndome de la pauta que se me vino ahora a la mente, tú contabas de la experiencia de tu amigo, Cristian, ¿Mm? que la entidad lo motivaba a seguir trabajando, 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 pero de alguna otra ¿Mm? forma igual le estaba quitando su energía personal. Uh -huh. Por lo tanto, en ese caso que no se pudo sacar esa entidad, el, la, el dueño del cuerpo, de la vida que está viviendo con la entidad, no sé, va a sonar a lo mejor un poco ridículo por decirlo así, pero pueden llegar a un acuerdo de decir, oye, tú, yo hago esto bien, pero si tú me dejas de molestar un poco, no sé, se puede llegar como a Un un acuerdo entre consenso, cuerpo y entidades. claro, como Mira, para vivir un poco más tranquila. yo creo que hasta cierto punto sí, ¿ah? Todo O sea, podría pasar. sí, Pero porque nosotros como terapeutas lo que tratamos es de liberar.
tanto al paciente como a esta energía o alma perdida o entidad, porque también ella está limitándose al quedarse atrapada en un cuerpo limitado como somos nosotros. O sea, piensa No que puede nosotros evolucionar somos tampoco. súper limitados en relación a una energía liberada, y Absolutamente. pueden llegar a un acuerdo, lo que sea, pero por ejemplo yo puedo contar de esta persona, paciente, amigo, después de todo esto entendió una serie de cosas, empezó a trabajar menos, le empezó a ir mucho mejor y ahora sale en moto, anda en paseo, anda feliz. O ¿Qué sea, Maravilloso. se liberó? igual hay una parte de tu libre albedrío que tú no lo, que es tu capacidad de decisionar, tu propia libertad que queda limitada por otros. Nos limitamos en esta vida muchas veces por otros, pero es nuestra voluntad la que lo hace. En este caso no tenemos esa voluntad. Y eso tratamos de liberarlo nosotros porque de una u otra manera te va a permitir fluir de mejor forma y llevar tu futura vida de la forma en que tú elijas. Exactamente. Ahora, un poco respondiendo la otra pregunta que nos hacías, Felipe, de alguna manera, claro, hay energías que se quedan en, en campos vibracionales de otros seres humanos, pero también podrían incorporarse en otros campos vibracionales. Podrían ser, por ejemplo, en lugares, en ambientes, en casas, no sé si en animales, porque evidentemente ahí no tenemos el tema de, de la comunicación, no podríamos, digamos, entenderlo, pero sí, al menos en estos ámbitos, en estos aspectos, podemos evaluar y podemos observarlo a través de la terapia de vida pasada y nos ha tocado efectivamente con Cristian poder revisar en estos ambientes Y ya nos van a contar más adelante y sí, en esta misma también sesión de qué se entretenido. trata, porque es súper interesante. Hay lugares que Bueno, quedan cargados de energía en ese sentido. sí, hay una Sí, persona que nos la preguntaba, Anita. ¿Sí? ¿Cómo estás, Anita? Tanto tiempo. Oye, la Anita nos pregunta, ¿podrían comentar sobre los fragmentos de almas que se quedan en sitios abandonados, en hospitales, con lo que están con respecto a mencionando lo que recién. estamos Sí. hablando En recién? ese sentido, justamente es pérdida de, o sea, almas perdidas. Una de Claro, las, uno, sí, como decía antes Natalie, hay lugares donde hay mucho más almas perdidas y una tendencia mayor, que son los lugares o que ha habido mucho sufrimiento, un lugar de una claro. batalla, por ejemplo, en una guerra, los hospitales, donde muere mucha gente y sobre todo que mueren muchos en estado de inconsciencia, a veces en una operación, en un que y también se te agregan, obviamente, se te pueden sumar, pero en el caso de almas perdidas quedan muchas, como su nombre lo dice y lo define muy bien, quedan perdidas en estos lugares. Exactamente. Hospitales, funerarias, cementerios. O sea, imagínate un alma que le, la van a operar, le ponen anestesia, se queda dormida. No, o sea, esto es la persona. De repente despierta y tu alma es casi como un doble etérico. Y Claro. está ahí y no Y sabe muchas dónde veces no puede estoy y ver, dónde claro. está. Y encuentra que no lo ven, que no lo pescan, y queda en ese lugar. ¿A dónde va a ir? Exactamente. Muchos quedan rondando, pero no saben qué pasó, no saben, no vivieron el proceso de la muerte, que es muy esencial vivirlo. Que es muy básico. Es básico Justo, cerrar el ciclo. Yo creo que Es ahora, como, perdón perdón, que te ya interrumpa sí, cortito, perdón. cortito. Yo creo que es mucho lo que pasa también ahora, o lo que está pasando con esto del COVID, Eso mismo con te iba a aquellas mencionar, personas que están siendo puntual. intubadas, que de alguna manera no saben si van a volver o no a este campo energético físico, y que de alguna forma, al ser intubado, y pasa lo que tú acabas de describir. Cuando vuelvo, despierto y de pronto me veo, porque el campo sutil muchas veces me puedo observar, me puedo mirar, pero no estoy en el plano físico. Entonces me claro. siento frustrado, me siento muchas veces abandonado por esta familia que pronto, ¿por qué no me viene a ver la familia? ¿Por qué no me acompañó la familia? Eh,
pero no vivieron este proceso de cierre, que es en el fondo de alguna forma observar que mi vida terminó. Claro, y todo el ritual también Todo que el ritual, conlleva exactamente. el funeral, que Claro. O cuando uno sea, se hay va, termina funerales la que se muerte. hacen, claro, funerales que se hacen de un día para otro a cajón cerrado y sin ninguna Claro. persona más que les muestran por video. Sí, Pero sí. si yo soy mi cuerpo y también otra energía que de alguna manera se mezcla con este cuerpo, se viste este cuerpo, en algún lugar queda y también tiene conciencia. O sea, esta alma es básicamente una conciencia y esa conciencia se omnibula y se pierde tal como nosotros nos perdemos. Así es. Y quizás más todavía. Ahí las personas que están entubadas, imagínate un cabro de 25 años que llega, le da COVID, llega al hospital, lo entuban, no, obviamente no tiene conciencia, está en coma inducido por un buen tiempo y fallece. O sea, quizás no tuvo el bagaje para poder trabajar las cosas que quería trabajar en esta vida, lo que venía a trabajar, su mismo crecimiento espiritual, corporal, físico, relacional, familiar. Entonces queda con una serie de miedos, dudas, preocupaciones Queda que pendiente. van a atrapar, justo. Y eso puede pasar en cualquier edad. Yo puse un caso de 25 años, pero puede ser Claro, cualquier persona. Claro. exactamente. Y yo como una persona normal, eh, ¿cómo me doy cuenta que podría tener alguna energía extraña conmigo en mi campo Eso es energético? súper importante. Los síntomas que te podrían inducir a... Exactamente. hay algunos factores preponderantes en algunas personas, por ejemplo, pero para sospechar que puedes tener algo, bueno, todos estos factores, si yo soy alcohólico, drogadicto, he pasado por shock traumático, por operaciones donde he estado con anestesia, por distintas adicciones o por estrés muy intenso y mantenido, puedo pensar que puedo tener algún tipo de energía extraña en mí. También los pensamientos obsesivos o Intrusivo, cuando claro. justo cuando empiezo a sentir como que hay otra voz que me dice, no sé, que que te, Que e hagas incluso algo que no es estás como acostumbrado. pensamiento, justo, Claro. sí. Atropéllalo, vais manejando y te dice atropella al ciclista. ¿Sabí? Claro. A veces Sí, a esas veces cosas puede que ocurrir, parecen, sí. puede ser. O Sí, las mira lo que depresiones muchas veces. también. También, muchas veces, porque Muchas veces la obviamente, gente dice, tengo pena, pero no sé por qué. tal cual. Y muchas veces apenas Y nos ve la persona. un caso que es algo que es súper, súper, súper común, que te sientes desvitalizado en forma extrema, o sea, con muy, muy poca Muy energía. poca Eso es energía. un Sí. síntoma que te hace dudar, sospechar, digamos. Exacto. Y a nosotros como terapeuta, lo que decía Cristian al principio, yo creo que es básico. Primero que todo, en la entrevista clínica, o la entrevista, bueno, yo ocupo clínica porque es una cuestión de formación profesional como psicóloga, pero de alguna manera cuando nosotros entrevistamos al consultante, igual tratamos de buscar ciertos elementos que pudiesen mostrarnos que hay algo más allá. Como decía Cristian, el preguntar si ha habido hospitalizaciones, si ha habido anestesia, porque es súper importante que mencionar que en esos episodios uno tiende a bajar la La energía, la vibración. vibración. Mm. Y en estos lugares en donde se tiende también a ver más acceso a almas perdidas, por justamente lo que hablábamos recién, esto de las muertes que a veces no me doy cuenta, que me quedo vagando en los pasillos del hospital, de los pasillos del centro de salud, eh, encuentro, ocurren todas estas cosas. A veces estas energías se pegan, se adhieren a mi campo energético en esos contextos. O pasa, perdón, que de repente hay personas que nos dicen, eh, oye, desde que fuiste a tal lugar, o sea, a tu viaje, volviste siendo otro distinto. O cuando Mm. te enojas, actúas como que si fueras otra persona.
Entonces, todas esas frases que de alguna manera te van diciendo en la entrevista, uno los deja registrado porque nos da ciertas señales, ciertas luces de que quizás pudiese haber una energía un poco intrusiva. Y obviamente todas esas cosas que Cristian también nos decía, o sea, los pensamientos, de repente la rumia mental de alguna manera que está ahí constante, que a veces no tiene que ver con temas incluso que me sean cotidianos, que me sean de mi gusto. Idea obsesiva, reiterada. Exactamente, exactamente. Y también hay factores que te predisponen a ciertos pacientes a ser afectados por estas situaciones y otras, sobre todo en las víctimas de abuso sexual, abuso físico o emocionales reiterados, personas con problemas de trastorno alimenticio, el mismo tema de un estrés mantenido por mucho tiempo y así, las adicciones son clásicas, los abortos. Claro. Ahí respondemos la pregunta que nos hacía Nancy hace un rato, si había alguien que estuviera predispuesto a esto. Claro, exactamente tiene que ver con eso, con aquellas personas que de alguna forma tienen como fragmentada, por decirlo de alguna manera, el alma y dan acceso, de cierta manera, abren un poquito las ventanas para que pase. Abusados constantemente o de manera frecuente en todos los sentidos, finalmente. Yo siento que eso también Pueden haber bajado a tal nivel, haber perdido fragmentos de alma y también bajado su energía vibración, su energía personal, su poder personal, que dejan aberturas por donde pueden atraer. También el caso de gente que participa en estos grupos fundamentalistas o sectas que hacen práctica y rondan ciertos lugares que además están cargados de cierta energía. O sea, cuando juegan algunos de estos, llamémosle jugar, en cementerios con cráneo y con cuerpos de otras personas que están ahí, que son, pero estos lugares claramente están cargados de dolor. Exactamente, de dolor y de muchas almas perdidas, de muchas almas que quedaron ahí vagando. Ahora quiero que nos comenten ya en concreto cómo la terapia de vida pasada puede ayudarnos a poder identificar y poder cortar con estas entidades que de una u otra forma, sean influencias positivas o negativas, nos puedan estar afectando. ¿Cómo ustedes como terapeutas también se protegen respecto a esto? Cristian, ¿Ya? Mira, primero que nada, antes de todo esto, antes de hacer una terapia, nosotros tenemos y debemos protegernos de una serie de distintas formas y también en nuestra vida diaria. Protegerse en sentido de cargarte de alguna manera de energía, meditar, realizar ciertas prácticas que son un poco más sutiles para efectos de mantener tu campo áurico más fuerte o más bloqueado. Hay flores de Bach para eso también que ayudan, Natalie sabe más que yo de eso. Hay distintas cosas. Pero al momento de enfrentarlo, como dice Natalie, revisamos la anamnesis primero del paciente, después conversamos con él y después cuando se presenta algún indicio tratamos de hurgar en ellos de forma no intrusiva en el sentido de no inducir en ningún caso. La génesis va saliendo, hay una serie de formas y la técnica tiene formas, pero que se van adaptando el caso a caso. Pero lo principal es que el paciente desarrolla su terapia y sobre todo es que aquí no venimos a culpar ni a juzgar a nadie. Ni al paciente, ni al segundo paciente que muchas veces pasa a ser esta alma perdida. Y hay haciendo regresión a este paciente y no al consultante que vino. Sí, pero por algo el alma perdida está con él. Entonces también hay que, nuestra tarea es liberar al paciente. Pero claramente este segundo, llamémosle paciente, una vez que se muestra tal como es, o a veces directamente,
lo que quieren es seguir su camino de evolución o ir con lo suyo y digamos, es muy rico el tema en eso. Sí. Bueno, yo un poco sumándome a lo que decía Cristian, yo creo que como terapeutas nosotros tenemos varios rituales desde lo personal también, o sea, nuestras propias creencias, nuestras protecciones, no sé, pues el uso de péndulo de repente para descargarnos de las energías negativas, de alguna manera protecciones desde, insisto, desde nuestras creencias, desde la religión, algunos mantras de pronto. Ahí obviamente cada uno se protege de distintas formas. Yo creo que no hay una forma exacta o adecuada para todos, porque obviamente todos creemos en distintas. Oye, Instancias. Natalie y Cristian, profundizando un poco más, yo encuentro que es interesante preguntarlo, en estas experiencias de desposesión de entidades, eh, ¿al consultante le cambia algún rasgo físico, el tono de voz? ¿Se ve afectado eso cuando tiene una entidad? En la terapia, Suele dices tú. suceder en la terapia mientras están haciendo la terapia. Y si nos podrían contar o comentar alguna experiencia que hayan tenido brevemente de esto, para que la gente también entienda más claramente lo que estamos tratando de conversar. Mira, yo creo que se da de todo. A veces cuando estamos en terapia con un consultante, eh, tiene rasgos físicos asociados a la entidad que se pueden observar concretamente en la regresión y al momento de la desposesión, por supuesto, dejan de verse. Hay personas que toman rasgos, por ejemplo, más angulosos de su cara o que formó el tono de voz un poco, no sé, más gutural o más agudo, no sé, eh, a diferencia, digamos, del tono habitual de voz que utiliza en su vida cotidiana. Y obviamente cuando uno empieza un poco como a indagar en ese ámbito, te das cuenta que son características de esa entidad que acompaña al cuerpo físico y no al consultante mismo. Eh, O sea, pasa que cambian. o sea, no en todos los casos. Ya. Ocurre medianamente, digamos, no podría Muchas decirte, veces. claro, Mm, no podría no. darte un porcentaje, digamos, pero sí ha ocurrido. Yo creo que a Cristian también le ha pasado en sus terapias que ocurre. O sea, no es algo que nosotros podamos decirte, no, no pasa, esto no va a pasar jamás, porque no sabemos tampoco si va a ser así o no, digamos. Pero en ese sentido, sí. Y al irse, obviamente, esta entidad, esta energía, de alguna manera tú vuelves a incorporar tus características personales. Natalie, no sé si estaría siendo un poco Mir- intrusivo, pero recuerdo una vez una experiencia que la entidad se Ujú. manifestó. Ah, No ya, sé si nos puedes contar. sí, les puedo contar. Se Mira, manifestó, me refiero en el lugar donde estaban haciendo la terapia de vida pasada. sí, mira, yo les voy a contar una experiencia, bueno, ya la habíamos conversado en alguna instancia, digamos, así que Felipe por eso tiene conocimiento de aquello. Así que contarles un poquito, digamos, de esta experiencia que pasó, creo que fue a mediados del año pasado, plena pandemia. Por lo tanto, la sesión fue mascarilla incluida y obviamente todo lo que implica, digamos, una sesión de terapia de vida pasada. Estábamos en un lugar físico en donde había una fuente de agua con agua corriente y de pronto en la mitad de la eh, regresión, en la mitad de la terapia, se para la fuente de agua y de pronto al tratar de ver qué estaba pasando con esta fuente de agua, mientras yo seguía con la regresión misma, me doy vuelta un poco como a ver qué había pasado. Eh, y la entidad me habla y me pregunta que qué estoy haciendo yo mirando esta fuente de agua, cosa que yo estaba de espalda a Ujú. la paciente con sus antifaz, protector Mascarilla. facial, mascarilla, digamos, no tenía ni una posibilidad de verme, digamos, respecto a lo que yo estaba manipulando en la Ujú. fuente de agua.
y esta entidad empieza a describirme todo lo que yo estaba haciendo físicamente en ese momento, que era lo que yo tenía en la mano, A través de la paciente. a través obviamente de la consultante. Para la consultante fue una situación bien significativa, porque obviamente ella no tenía acceso visual, digamos, a primera vista de lo que yo estaba haciendo. Pero sí, obviamente es una experiencia que, obvio, las entidades pueden manifestarse porque ellos están en el campo energético de esta otra persona, pero también pueden salir y moverse, tienen esa amplitud de cierta manera de poder observar este abanico un poco más amplio, no es tan cerrado, digamos, como nuestro campo visual cuando no lo estamos viendo. Esa es una de las experiencias que he tenido, digamos, pero obviamente me imagino que Cristian tiene muchas otras, muchas más entretenidas también, y algunas que nos ha tocado vivir y tener en conjunto, digamos, ahí como era. Mira, hay una cosa que antes se había tocado, que se mencionó, de las entidades. Pueden quedar tanto o estas almas perdidas en personas, pero también en lugares. Y algunas pueden estar no perdidas, sino que puede haber energías de un cierto pueblo, de alguna más originario que tenían otras concepciones y están en el lugar que les corresponde. Por eso hay que ser respetuoso en esas cosas. Exactamente. Pero sí, se manifiestan mucho, se manifiestan. Los lugares pueden quedar cargados, perdón, para terminar con ese tema, cargados, y pueden estar cargados de estas entidades que causan molestias a los que viven, por ejemplo, en una casa. Y también hay formas de revisar eso y en lo posible liberarlo. Pero la característica de de la TDP no es que hacemos magia, ni machitud, ni estas disposiciones tradicionales. Nosotros trabajamos con psicología transpersonal y en ese sentido actualmente se ha abierto un poco, mucho más quizás, la energía a poder manifestarse de distintas formas. Y cuando las entidades se manifiestan, a veces te comentan al terapeuta, cuando no conoce al paciente, te dicen cosas respecto a ti, como a Natalie que se da vuelta. A mí me han dicho, sé que tienes en el cajón tal cosa, y el paciente, primera vez que entró en el lugar, porque de una u otra forma nosotros tratamos que la entidad se pueda manifestar a través del paciente, y ahí cambian, a veces es casi como que cambiara la cara, el cuerpo, y a veces sienten la energía expansiva de alguna entidad y a veces muy fuerte. Pero por eso hay que tratar de conversar con amor, con cariño, con explicación y haciendo razonar a esta entidad hasta que baja. La diferencia de una película como de desposesión, por ejemplo, que es, te tiran agua bendita y sale demonio y todo, eso es con acción. Claro, nosotros lo hacemos con cariño, por eso, de otra forma, con entendimiento, llamémosle, y sin juzgar. Claro, Hasta que se manifiesta el fondo. Tal cual, porque como dice Cristian, finalmente esta entidad termina siendo otro consultante más, porque termina abriendo una vida, una historia que de alguna manera también fue triste, también fue dolorosa, también, claro, que probablemente fue con un término traumático, y que obviamente a mí nos incorpora en eso. También nosotros de alguna manera nos volvemos sensibles ante los afectos y las necesidades de este otro ser también. O sea, con cada paciente el que más aprende, yo creo, somos los propios terapeutas. Nosotros, absolutamente. Pero hay casos, por ejemplo, yo hice no había hablado nunca con la persona, así muy corto de hace poco, fue online. Hicimos la anamnesis, no salía nada, salvo que había unos sueños que soñaba con que estaba bajo el agua. ¿No? Reiteradamente, por eso digo, reiteradamente, no entendíamos por qué. Y cuando partimos con la regresión, aparece bajo el agua. Pero no era ella. Era una tía que cuando ella tenía 3 años, esta tía tenía 18,
la cuidaba siempre y a los 18 años, cuando ella tenía 3 años, fue de vacaciones por primera vez con la familia del pololo y se ahogó. Y había quedado esta alma, se había adherido a su sobrina Sobre- que la quería. Y esto fue muy doloroso, pero cambió la voz, hacía expresiones, me aclaró cuando me equivoqué con su nombre, en la acentuación, o sea, Es se ella, nota. Y claro. O sea, el paciente ve la grabación también, porque el paciente está recostado con antifaz, con las gesticulaciones, era su tía. Y la Y bueno, reconoce, muchas cosas, claro. dice cosas que nadie sabía, salvo después las consultan con otras personas más de mayor edad en la familia y son exactamente esas. Entonces ahí se ve que sí se manifiestan. En otro caso, un abuelo le indicó al nieto dónde estaban las llaves de un mueble que había estado cerrado 20 años y ahí estaban y después me mandó foto y con el mueble abierto. Claro. Eh, Sí. Yo creo que esas esas cosas cosas, son llamativas. sí. Y como dice Cristian, yo creo que nosotros los terapeutas somos los que más aprendemos. De pronto, a mí me ha tocado que entidades terminan hablándome a mí, mandándome mensajes. También, primera vez, segunda vez que veo a un paciente y me responde cosas o me asevera cosas de mi vida personal, digamos, que no tendría por qué saberlas. Eh, Claro. Me pasó alguna vez, digamos, en una sesión que llega una chica muy afectada por una situación puntual, digamos, que ella estaba viviendo, que sentía que no era ella, que de alguna manera ella me lo manifestaba de esa forma. Yo siento que no soy yo, hay muchas cosas de las que hago que yo pareciera que las hace otra persona. Constantemente lo reiteraba mucho en la entrevista. Y bueno, cuando hacemos la terapia de vida pasada, encontramos que ella estaba dentro de su campo vibracional, había una energía masculina. Y esta energía masculina era una energía mucho más potente desde lo rabioso, era mucho más explosivo y por supuesto reaccionaba de una manera que ella no reaccionaba en la cotidianidad. Entonces, también pasaba que ella tenía hasta cierto punto como la duda de su sexualidad, porque de pronto sentía atracción hacia mujeres también, y ella dudaba de eso. Entonces, ¿era tal el nivel de influencia? era tal el nivel exacto de influencia de esta energía, de esta entidad, que al conversar con él nos dimos cuenta por qué estaba ahí, hace cuánto tiempo se había incorporado a la energía de esta chica y ya entendió que de alguna manera él ya no podía influenciarla más a ella porque él también tenía que evolucionar, conseguir un propio cuerpo, quizás en algún momento de su propia evolución, y permitir también que esta chica cumpliera con su plan de vida, que no es el mismo plan de vida que podría haber tenido él. Eh, Así que son experiencias Creo, bien bonitas en lo general. Y yo creo que, incluso creo, perdón, digo, creo que contigo hemos tenido algunas prácticas que hemos sí, terminado trabajando con la entidad. Justamente ha exacto. sido una entidad de diferente sexo que el paciente Sí, hemos jugado creando en la entidad, bueno, ¿te gusta estar en un cuerpo de este sexo? ¿Y cómo lo haces exactamente. cuando vas cómo te ves en el espejo, Claro. cuando vas a tu cosa íntima? Sí, Oye, yo creo con que eso es como que hasta tiritan y rápidamente se dicen, no, me quiero convencen. ir, dime, ¿cómo Claro. me voy? Ayúdame. Es verdad, mira, aunque Buena ahora técnica. suena como divertido, pero hace mucho sentido. De pronto, obviamente, son pues, entidades y seres que quedan con su propia energía masculino-femenina. Entonces, cuando uno juega con eso, insisto, siempre desde el amor, y yo creo que ahí es la gran diferencia con el exorcismo, porque el exorcismo es bien violento. O sea, Está Es basado en el amor. explicarle en el amor propio. Algunos están cerrados, que no, este claro, cuerpo es mío, no me voy a ir. Pero le empezáis a jugar con la psicología adversa, es como, igual como lo tratarías exactamente. con el paciente, le pones el espejo y le dices, Así ve, es. ¿te gusta? Exactamente. Exacto. Y obviamente entienden, y entienden fácilmente, digamos. Claro, hay algunos que de pronto
les cuesta un poco más y a nosotros nos hacen Eh, pasar un poco más de rabia, digamos, como terapeuta, pero en general son buenas experiencias y yo creo que son buenas experiencias también para los consultantes, que después con el tiempo mm, empiezan a notar esa diferencia en el peso energético, de la energía que vuelven a incorporar en ellos mismos. Eh, en sus decisiones, en cosas que se Eso, liberan. Mm. exactamente. Oye, Cristian mencionaba que habían tenido experiencias realizando disposiciones juntos. Yo he sido testigo para la gente para que sepa que he sido testigo de que todos los domingos, o prácticamente todos los domingos, realizan esta maravillosa terapia, que es como una rama, no soy especialista, pero es como una rama de la TDP. Ustedes la realizan a distancia, la exposición a distancia. ¿Pueden contarnos de qué se trata y cómo lo trabajan ustedes? Maestro, lo dejo a usted. Parta usted. Lo que pasa es que lo normal de la terapia de vida pasada o terapia regresiva es tratarlo con el paciente in situ, también online, y funciona bastante bien, preciso y exacto. Y ahí mezclamos distintas técnicas, o sea, presencialmente puede haber distintas cosas. Podemos a veces con niños pequeños algo trabajar a través de una persona como su madre o lo que sea, alguien cercano, cuando no vamos a trabajar con personas que todavía no tienen su desarrollo totalmente acorde. O no han encarnado Pero estamos completamente, digamos. justos. Pero hay otras fórmulas de hacerlo también a distancia y estamos trabajando varios terapeutas juntos. Estamos, se podría decir, investigando en esto y desarrollando algunas técnicas de trabajar no solo a distancia a personas, sino que nosotros ocupamos a otro terapeuta para ser, no sé si la palabra sería canalizador, pero ser el que transita a revisar a las personas que no pueden hacerlos por sí mismos, siempre teniendo la autorización de la De persona, la o persona. también a ciertos lugares físicos Exactamente. que manifiestan ciertas situaciones. Y lo trabajamos de una forma energética, se podría decir, pero también hablan. Los lugares, Tienen su en mi propia concepción por lo energía. menos, justo, tenemos que entender que somos uniones de energía que conforman un cuerpo, que conforman esto, pero hay otros tipos de energía y hay muchas que no conocemos. Por eso las casas a veces o los terrenos o los lugares tienen sus propios espíritus protectores. Lo que decían los pueblos originarios tienen razón, hay energías protectoras, etcétera, y distintos grados, pero a través de nosotros lo hacemos varios terapeutas juntos, cosa de poder determinar si es, no es, o sea, somos muy Claro. críticos en eso, pero hemos logrado avances bastante buenos y resultados súper efectivos Significativo, absolutamente. y que han significado, cotejándolo después con las personas, le han significado cambios, lo han sentido los cambios en su vida, se han producido y hubo una serie de efectos que existían, han dejado de existir. O sea, es interesante, no sé cómo llamarle a distancia. Puede ser desposesión, puede ser distintas cosas, pero trabajamos varias cosas a la vez, pero entre dos o tres terapeutas por lo menos, por Sí, lo general. Mm. exactamente. Mira, yo Tenemos uno que como, hace de canalizador, otro que hace de terapeuta y el otro que es el que está supervisando y se comunica también. Funciona muy bien. sí, yo ahí sumar poquitas cosas en verdad porque Cristian fue súper claro y obviamente creo que quizás darle un poquito más hincapié en el trabajo como de, de investigación, diría yo, que estamos elaborando para identificar si efectivamente podemos abordar estas temáticas de una manera seria también, de una manera respetuosa, responsable, no solo con el consultante, sino que también con estos espacios que, tal como decía Cristian, tienen su energía propia
y que de alguna manera encuentran la forma de comunicarse con nosotros y que han sido, eh, yo lo digo desde la experiencia personal, porque obviamente como buenos investigadores hemos partido por nosotros mismos, entonces desde ahí podemos dar la opinión de que al menos a nosotros en nuestro hogar ha sido absolutamente significativo el cambio que se efectuó desde que se realizó esta terapia. Como digo, yo creo que, y quizás no me voy a cansar y voy a ser súper majadera en esto, yo creo que la gran diferencia de la TBP con otras terapias, eh, sin desmerecer ninguna, por supuesto, porque cada uno tiene sus estrategias y sus propias técnicas, pero la TBP es una técnica muy precisa y muy desde el respeto hacia el otro, por lo tanto, obviamente nosotros no inducimos bajo ningún criterio. Ya sea consultante, ya sea espacio físico, ya sea una especie de canalizador, yo tampoco sé si es la palabra, pero de pronto este tercero ahí en cuestión, siempre desde lo que el otro ve y desde lo que el otro puede trabajar o desde lo que el otro puede percibir. Nosotros somos guías que vamos modelando de alguna manera la experiencia, pero desde la información que nos entrega el otro que está viviendo. Entonces yo creo que esa es ¿Por la qué gran lo hemos hecho entre, quizás vale la pena decir, por qué lo hemos hecho entre terapeutas, 3 o 4? Eh, Porque como tenemos la experiencia también de después de limpiarnos nosotros mismos de esta exactamente. energía que muchas veces quedan, podemos ir un paso más allá que si lo hiciéramos con el paciente, a través del paciente. Lo hacemos a través de un terapeuta, pero podemos tener al paciente o al que vive en un cierto lugar in situ, presencial, pero lo hacemos a través de nosotros porque podemos profundizar de una forma más fuerte, más hacer más etapas, porque si no, a través de un paciente sería demasiado Mucho agotante. más En cambio, extenso. nosotros nos podemos tener ya tenemos la experiencia entre nosotros, entonces ya sabemos hasta qué punto podemos llevar a uno de nuestros colegas. Así es. Es por eso, pero es los resultados de esta limpieza, no lo llamaría limpieza, es conectarte con ciertas energías de ciertos lugares y que Sí, también aparecen almas perdidas muchas veces, que hay que trabajarla y también otras cosas en distintas personas, lo trabajamos en forma orgánica, o sea, no solo a una paciente a veces, sino que a varios de que residen en esta casa y también al lugar. Esa es así es. lo que hemos estado trabajando y nos ha dado muy buenos resultados, incluyendo teniendo a uno de los moradores viendo todo esto, Exactamente. y no pasa por algo que no se conozca porque en la realización de esto, el terapeuta que está haciendo de paciente, digamos, a través del cual estamos trabajando, describe los lugares, describe situaciones, describe cosas que solo conocen o saben los que viven en ese lugar. Y Exactamente. lo ratifican en ese mismo momento. Sí, así es. Eso. Yo creo que, bueno, este es un tema súper interesante que siempre quedan cosas en el tintero, Así siempre es. quedan historias que contar. Eh, Se ha hecho muy corto, ha sido muy sí, interesante, Cristian. Queríamos agradecerte ¿No? tu tiempo, tus conocimientos, tu amabilidad de estar con nosotros hoy día, porque de verdad ha sido un gran aporte. Así que te agradecemos y no sé si quieres decir algo para finalizar, para después despedirnos. No, agradecer a todos y a las personas que están escuchando y ojalá se entienda el sentido de que esta terapia realmente no es algo subjetivo ni antojadizo, es súper objetivo, es muy claro. Eh, pero el que hace el trabajo y el que lo afina es el paciente y lo siente. Incluso cuando hemos trabajado a través de nosotros mismos, el paciente igual lo ha sentido y su entorno, aun cuando no está presente ni estamos trabajando a través de él. Eso es, yo creo, y a mí lo que me atrajo de esta terapia
y la seriedad con que la escuela que seguimos nosotros la enseña, que es bastante larga, la de la doctora Vida. Centeno, y también la línea de José Luis Cabouli que seguimos, es eso, que es seria, clara, y por lo general los terapeutas certificados de HBIT o la asociación son serios y realmente calificados, y para no lo hacen con un fin netamente económico, sino que realmente porque creemos y sentimos que es una terapia que soluciona temas presentes de la vida de cada uno de nosotros y del paciente. Que es muy liberadora. Así es. Cristian, Mm. la gente, ¿dónde te podría contactar a ti? ¿Dónde estás trabajando en Eh, terapia? Cuéntanos si tienes Instagram, algún número yo de soy, teléfono. sí, tengo Instagram, es Sanando el Alma, creo. Eh, Tengo Instagram y mi teléfono es el 974316532, pero por Instagram, Sanando el Alma 55, creo, @gmail, aparece en Instagram Sanando el Alma. Pero Eh, igual de todas maneras, al final, antes, Vamos a en etiquetar. paréntesis, te etiquetamos ahí cuando subamos el video. sí. Tú estás en la Yo quinta región, ¿cierto? en la quinta región, soy malo para publicitarme, a veces se me olvida lo que es el nombre del Instagram, pero la gente llega, digamos, eh, igual llegan los pacientes, digamos, por distintas vías. Y también trabajamos junto a Natalie con esto que les comentamos, y a veces en temas un poco más complicados trabajamos varios terapeutas, podemos abocarnos a un caso en específico, personal o grupal. Así es, Sí. estamos ahí a disposición. Así que bueno, agradecemos enormemente tu tiempo, tu claridad para expresar las cosas, para contarnos tus experiencias. Así que bueno, nos vemos prontamente, Cristian. Esperamos tenerte de invitado nuevamente, porque de verdad, como te digo, fue un tema súper entretenido y creo que nos quedaron varias cosas ahí pendientes. Los dejamos invitados tanto a ti como a las personas que están hoy día escuchándonos, que a la próxima semana vamos a tener un tema también bien interesante, que es la medicina complementaria bajo la mirada del médico de familia. Es un tema amplio, es un tema de repente que También uno tenemos pudiese ahí. una muy buena invitada. Tenemos una tremenda invitada para la próxima semana, así que ahí los dejamos invitados a todos, para que nos acompañen, y obviamente agradecer nuevamente a quienes nos escucharon, se dieron el tiempo, y a Cristian, sobre todo. Muchas gracias, Cristian. Que estés bien, nos vemos. Gracias a ustedes, nos vemos, que estén Chao. bien, chao.